Lectura informal del despertar de la mente luminosa del Lama Tenzin Wangyal Rinpoche, segunda parte del capítulo 4. ¿Cuál es el beneficio de realizar visiones mente? Pongamos un ejemplo. Ahora mismo estoy mirando la taza de té que tengo al lado. Esta bonita taza me la dio uno de mis estudiantes. Si le tengo apego a esta taza, no podré experimentarme a mí mismo de forma clara, porque estoy mirando el mundo, en este caso mi taza, desde la perspectiva del apego. Si soy consciente de esto, consciente de mi apego, eso me permitirá soltar y relajarme y sentirme más abierto. Puedo seguir mirando la taza, pero ahora estoy viendo la taza desde la apertura. Este es un ejemplo corriente, pero estas situaciones suelen pasar desapercibidas en nuestra vida y por lo tanto no las reconocemos como oportunidades para entrar en el estado natural de la mente. Ver claramente de esta forma, aunque solo sea durante 30 segundos, tendrá un impacto sobre cómo me relaciono conmigo mismo y con el mundo, tal como yo lo experimento. Esta simple liberación del apego me permite vivir una nueva relación. Claro que cuando estás sufriendo por estar apegado a un objeto, si miras de vuelta al sujeto, que eres tú, el que está sufriendo, podrás ver soledad, necesidad y miedo. Te estás identificando con eso, pero tú no eres eso. La única forma de comprender que eso no es quien eres es ser consciente. A medida que seas consciente de aquel que está solo, a medida que sostengas la experiencia con una conciencia abierta, sentirás la liberación de ese dolor. En lo profundo de ti está el temor de que si pierdes lo que tienes, te va a pasar algo. Cuando sientes ese dolor y al mismo tiempo sientes la quietud interna, el poder en sí de sentir la quietud interna libera al cuerpo dolor de la inseguridad. Esa quietud es indestructible. Esa es una cualidad fundamental e indispensable del espacio. Es incesante, inmutable, inmortal y no nacido. El ego no puede percibir estas cualidades, solo se pueden percibir con la conciencia desnuda, con el ojo de la sabiduría. Estas son las cualidades fundamentales del espacio y percibirlas tiene un efecto sobre nuestro estado mental. Sentimos la cualidad indestructible. Sientes que no dependes de la aprobación o la atención de otro. Y esto se debe a que cuando permaneces en la quietud, esa mente que solo persigue la supervivencia, deja de tener dominio sobre tu experiencia. Por lo tanto, el reconocimiento de esa quietud es el antídoto directo y claro al miedo. Y aquí, cuando hablamos del miedo, nos referimos fundamentalmente al miedo al cambio. Conectar con la quietud es una experiencia directa del espacio inmutable del ser y por lo tanto es un antídoto directo. Descubres la conexión con el espacio inmutable del ser e inmediatamente te sientes liberado del cuerpo dolor, liberado del miedo al cambio. Es natural. Cuando descansas profundamente en la cualidad de lo inmutable,
te vuelves libre del apego a cualquier resultado. Cuando descansas profundamente en la cualidad de lo inmutable, te vuelves libre del apego a cualquier resultado. Si esta persona hace algo, está bien. Si esa persona no lo hace, está bien. ¿Cómo puede surgir esta seguridad? Surge al permanecer en el espacio inmutable durante periodos más y más largos de tiempo. Así de sencillo. Simplemente confía y permanece ahí más tiempo, y la seguridad surgirá por sí sola. Este sentido de bienestar surge de forma natural cuando uno está más familiarizado con la práctica de morar en la apertura. La práctica informal de visiones mente. ¿Cómo podemos trabajar con las experiencias cotidianas? Conectar con el refugio interior de la quietud, del silencio y de la espaciosidad te aporta en el día a día la medicina de visiones mente. Por tanto, la práctica informal consiste en tomarte las 3 píldoras de la quietud, del silencio y la espaciosidad de las que hablamos en el capítulo 1. Digamos que aparece la visión en tu vida cotidiana. Supón que tu jefe es tu persona famosa y que cada día vas a la oficina y lo ves. Ahí tu jefe no solo aparece en tu imaginación, sino que también lo oyes, lo ves y recibes sus correos e instrucciones. A lo largo del día, cada vez que te sientas encerrado por las condiciones y las limitaciones y experimentes tensión, incomodidad, enfado, tristeza o cualquier otra emoción, simplemente sostén el espacio de la quietud. Simplemente dirige tu atención hacia tu cuerpo. Permanece con aquello que estás sintiendo y siente la quietud del cuerpo. Pregúntate, ¿estoy sintiendo yo la quietud? Y luego continúa con tu vida, llevando a cabo lo que necesites hacer y al mismo tiempo manteniendo una conexión con esa quietud. Si consigues hacerlo en esa situación, te sentirás protegida de tus propias emociones abrumadoras. En el momento mismo en el que diriges tu atención hacia la quietud, empiezas a sentir esa protección y ese apoyo. La quietud es la medicina para el cuerpo dolor. En segundo lugar, si tu vida contiene mucha actividad de conversaciones y diálogo, con mucha discusión interna y charla mental contigo mismo, o cotilleo y riñas en el lugar de trabajo, dirige tu atención hacia el interior y escucha el silencio. Pregúntate, ¿puedo escuchar el silencio? ¿Siento yo el silencio? ¿Logro permanecer en ese silencio? ¿Acaso hay silencio? ¿Acaso soy el silencio? Lo escucho, lo siento, lo soy. En el momento en el que sientes que eres ese silencio, te liberas de tus voces internas y de las voces de los demás a tu alrededor. Eres libre de las voces críticas propias y de las de tu jefe. Pero esto no significa que no escuches a tu jefe. Significa que dejas de escuchar desde un espacio en el que hay miedo, agitación y enfado. Escuchas desde un silencio profundo. Escuchas más y te comunicas mejor
desde ese silencio de sabiduría y de creatividad. El silencio es la medicina para el habla dolor. La espaciosidad de la conciencia es la medicina para la mente dolor. En algún momento del día puede que sientas enfado, envidioso o abrumado. En ese momento no sentirás ninguna espaciosidad. Te invadirá una sensación de enfado, de pérdida o de depresión. La mente dolor se habrá manifestado y habrá ocupado tu espacio. Pero tú puedes redescubrir ese espacio. ¿Cómo? Simplemente estando abierto y dándole permiso a la emoción que estés experimentando. No reprimas el enfado, no invites a más enfado, no negocies con el enfado. Sostén el enfado y simplemente siente el espacio dentro y alrededor del enfado. Con conciencia puedes viajar hasta el núcleo de la experiencia del enfado, permaneciendo abierto a ello y sintiendo el espacio en su interior y en su alrededor. Esa espaciosidad es la medicina para la mente dolor. Y para concluir, visión es mente. Último subtítulo de este capítulo. Con visión es mente te he mostrado cómo tener una experiencia directa y desnuda de aquello que estás sintiendo. Hago referencia con humor a la persona famosa, la situación famosa, el momento famoso, sea lo que sea para ti, y te animo a que le prestes atención a esa experiencia. Aquello que te está molestando o aquello que estás sintiendo es una imagen, una experiencia, un suceso formado por la imaginación del ego. Una vez más, lo importante es tu forma de observar tu experiencia. La instrucción es observar directamente, sin conceptualizar de forma desnuda. Estas son las palabras que se suelen usar. Cuando observo mi experiencia de forma directa, no estoy intentando interpretar lo que hago diciéndome que esa experiencia o ese objeto es necesario o innecesario. No sigas usando la mente comentarista. Aquieta tu cuerpo, aquieta tu energía interna y simplemente observa tu experiencia. Esta es una manera de entender la forma de observar. Otra forma de decirlo es simplemente sé consciente. Pero el resultado es el mismo. En el Dzogchen existe la siguiente expresión: observa en su desnudez, libera en su desnudez. Aquí, observa, observar, significa vivir las cosas con conciencia. ¿Eres capaz de mirar una flor sin juzgar y sin pensar? ¿Eres capaz de ver la flor clara y vívidamente sin comentarios mentales? La flor está dentro de ti. El enfado lo experimentas dentro de ti. Pero a ambos se les llama visión, porque el proceso es el mismo. Observa tu enfado sin pensar, directamente con tu conciencia. A veces puedes estar observando una imagen que asocias con el enfado, con la cara de tu jefe,
y otras veces puedes colocar tu atención sobre la sensación de enfado en sí, cuando surge. Intenta simplemente ser consciente del enfado en sí, sin querer interpretarlo y sin dejarte arrastrar hacia el pensamiento con el enfado. Visión es mente. Observa el objeto formado por la imaginación del ego. Puedes observar el miedo a la muerte o el miedo a no ser productivo o a no lograr nada. Observa cualquier miedo del que seas consciente en su desnudez. Solemos crear muchas historias cuando sentimos algo como el enfado o el miedo. Detesto sentir miedo. O sustituimos los términos al hablarnos a nosotros mismos. Oh, no es a la muerte a lo que temo, a lo que tengo miedo es a la vida. Y así cambiamos las palabras, dice Lama Tenzin, y leemos más libros para ver si alguien tiene un punto de vista más elevado acerca de nuestro sufrimiento. Y nos atareamos reorganizando nuestros pensamientos acerca de nuestro problema. Ay, pero lo que no hacemos es dejarlo estar tal como es, observarlo en su desnudez, mirar de forma desnuda, sin conceptualizar. Dicho de forma sencilla, ser consciente de ello. Visión es mente. A medida que te mantienes consciente durante periodos más y más largos de tiempo, el enfado simplemente termina por disiparse. Es muy sorprendente y placentero, pero es posible que después te oigas decir, lo estoy falsificando, seguro que estoy evitando el tema. Esos pensamientos y palabras pueden ser bastante vívidos. Lo cierto es que para que el ego pueda sobrevivir necesita de su objeto. Un sujeto sin un objeto no puede sobrevivir o permanecer siendo lo que es. El ego no puede sobrevivir en su forma habitual, cuando no hay dolor o conflicto. Es por eso que puedes oír a tu voz interna decir, simplemente lo estoy creando de forma artificial para evitar el tema en sí, porque no soy capaz de afrontarlo. Por eso es importante, dice Lama Tenzin, continuar escuchando el silencio. Oír el silencio. El poder de esta práctica consiste en permanecer consciente continuamente, simplemente ser consciente del objeto. A medida que haces esto, todas las nubes se van disolviendo. Cuando eso ocurre, lo que experimentas es la mente en sí. Empiezas a sentir el aspecto luminoso de la mente. Empiezas a sentir a aquel que está viendo. Lo único que está presente es la mente. No existe ningún objeto sólido ahí. Solo está la mente, aquello que está viendo. Esto lo alcanzas simplemente con ser consciente de ello, y no a base de consumir el gran banquete de las palabras y los pensamientos acerca del objeto. Visión es mente. Cuando eres consciente de forma simple, directa y desnuda, el objeto se disuelve y lo que permanece es verdaderamente luminoso, porque la mente es luminosa. Cuando eres consciente de esto,
te das cuenta de que ese objeto que te inquieta no es otra cosa que la presencia clara y luminosa de la mente. Descubrir esto es una medicina maravillosa. Y ahora estás preparado para la siguiente investigación. ¿Qué es la mente? Muchas gracias.